Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Señor, damos honra y gloria a ti en esta mañana y te agradecemos, Padre Celestial, por el milagro de estar vivos. Que todo lo que hagamos hoy sea para tu honra y para tu gloria. Pongo la necesidad de mis hermanos delante de ti. Pongo las circunstancias de cada uno de ellos delante de ti. Padre Celestial, hoy es un día propicio para poder pedir a ti por una intervención tuya de las personas que han tenido que despedir a familiares, de personas que tienen a familiares enfermos, aún con esto de la pandemia y con otras patologías. Hoy colocamos delante de ti, Padre Celestial, a las personas que no tienen que comer, a las personas que requieren de una intervención tuya de manera urgente, Señor. Que así como tú te has acordado y apiadado de nosotros, te puedas acordar y apiadar de ellos. Ponemos delante de ti este servicio en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, es un placer poderles saludar. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Gracias por su asistencia. El texto que el Señor nos regala para este tiempo es Juan capítulo 11. Entonces, búsquenlo por favor, Juan capítulo 11. Y vamos a intentar darle un poco de celeridad al tema porque creo que vamos a leer bastante hoy. De esta misma historia, pero para entenderla es mejor leerla casi toda, ¿no? Aunque yo entiendo que en sus memorias está esta historia que es muy, absolutamente muy conocida, porque es una historia de las más famosas o de las que más tiene resonancia en la Biblia, pero vamos a intentar hacerlo casi completo porque es necesario, ¿ok? Juan capítulo 11, en el versículo 1. Entendemos que leemos con la dirección del Espíritu Santo, el cual nunca nos abandona, ¿ok? Juan 11:1 dice a la letra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero el Señor Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues el Señor Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas, por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro
está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también lloró y se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. El título que Dios nos regala en este tiempo es ¿qué enseña Dios en tiempos de crisis? Mira, hay 2 palabras que son muy mencionadas en esta época. Una de esas palabras es reinventarse o readaptarse, ¿no? Que yo creo que muchos ya escuchamos esa palabra y decimos, uy, Dios mío, la hemos escuchado tanto. Pero en serio, tenemos que reinventarnos en la manera de hacer las cosas ahora. Tenemos que hacerlo de otra forma. Y otra palabra muy sonada es crisis. Y yo soy muy convencido, porque el registro bíblico lo demuestra, no porque yo me lo inventé, que cada vez que hay una crisis, después viene un tiempo de refrigerio o bendición. Me explico. En la época bíblica, en el registro bíblico que nosotros tenemos, el Señor nunca pone una crisis si después no tiene una solución más grande que pueda solucionar la crisis. Y claro que nosotros estamos en tiempo de crisis. Mira, yo no sé si algunos de los hogares de ustedes o familiares lejanos o cercanos haya llegado este asunto de la pandemia. Si ustedes hayan tenido que despedir familiares o amigos muy cercanos por cuestión de la pandemia. Y claro que esto es una crisis. Porque mira que, por ejemplo, citemos únicamente que muera una persona por esto del COVID. Te das cuenta que esto golpea a una familia, esto golpea a unos amigos, esto golpea a un entorno, esto golpea a la empresa donde él o ella trabajaba, esto golpea al colegio donde el niño o la niña estaba. O sea, no es únicamente la familia que es golpeada con esta crisis, sino que es un grupo de personas, no me atrevo a decir el número, pero son más de 100 o 200 personas las que tenían contacto con esta persona que fallece por COVID. Entonces, claro que hay una crisis, sobre todo al interior de la familia. Y cuando alguien muere, por ejemplo, es una cosa tremenda, porque hay que hacerle un duelo a esta muerte. Y qué historia más pertinente, creo que es la que el Señor nos regala en este tiempo, porque es una historia que tiene una muerte de un hermano que por la lectura entendemos que es el menor de la casa. Y lo estoy explicando de esta manera porque en las lecturas judías siempre se va de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, así se describieron los hermanos de David, de mayor a menor, así se describieron los hijos de Noé, de mayor a menor, y se entiende también que en esta lectura, cuando se dice Marta, María y Lázaro, se entiende que Lázaro es el menor de la familia. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque no sé qué ha pasado, pero siempre se dice que los menores son los consentidos de la casa. Yo no sé de los que me están escuchando en este momento si puedan decir, sí, pastor, los menores siempre son los consentidos. O alguien podrá decir, ¿qué cuento? Yo no fui ningún consentido.
pero se entiende que Lázaro era el menor de la casa. No se menciona mucho de sus padres, pero sí se menciona de dos hermanas muy activas que le cuidaban y le protegían. Entonces imagínate cuando se muere el bebé o el niño de la casa. Claro que esto tiene una crisis también. Entonces, ¿qué enseña Dios en tiempo de crisis? Lo primero, y lo digo quizá a forma de introducción, y es algo que tiene que reafirmar nuestra confianza en Él. Cuando nosotros estamos en un tiempo de crisis, nada garantiza que las cosas se vayan a solucionar a nuestro tiempo y a nuestra manera. ¿Por qué yo digo esto? Mira, porque siempre ha existido quizá la creencia de que nosotros no vamos a sufrir porque estamos intentando hacer las cosas bien con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, casi siempre decimos, no, pero mire, Dios está con nosotros, entonces no nos va a pasar nada. Y nosotros hemos tenido que ver con algún tipo de tristeza, por así decirlo, que hay familias que aman a Dios con todo el corazón, hay familias que aman a Dios 100%, familias de testimonio, que están con Dios, o sea, que uno los ve y dice, hombre, esta familia está con Dios, y le pasan cosas malas. Porque el hecho de que seamos cristianos, creyentes e intentemos buscar el rostro de Dios, eso necesariamente no implica que cosas malas no vayan a pasar en nuestra vida. Entonces, hay que desescalar un poco el lenguaje, porque si nosotros pensamos que por estar con Dios no nos van a acontecer cosas malas, empezaremos a quejarnos de Dios. Y esta historia es muy pertinente, ¿sabes por qué? Porque pocas veces en la historia se dice que el Señor Jesús era amigo y que amaba a algunas personas. A ver, él amó a toda la iglesia en general, pero la percepción que tenían estos judíos que estaban ahí decía, mira cómo se quebrantó. Literalmente Jesús los amaba. Y dice que era, o sea, cuando Marta y María mandan a buscar al Señor Jesús, le dice, Lázaro, tu amigo, el que amas, ha enfermado. O sea, hay unas condiciones en el texto que nos muestran que esta era una familia especial para el Señor Jesús, por así decirlo. O sea, era una familia que estaba muy cerca del Señor Jesús, pero aún cosas malas le pasaron, como la muerte de Lázaro. ¿Qué nos enseña esto? Y lo digo a forma de introducción. Mira, nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, pero esto no quita que algunas cosas algunas veces vayan a pasar en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? No pronosticándote algo malo, no tiene que ver con eso. Te intento decir que si Dios permite cosas en tu vida, si Dios permite cosas en nuestra vida, aun cuando nosotros hemos sido fieles con el Señor, aun cuando le amamos con todo el corazón, es porque Él siempre tiene una solución mejor o una solución más alta a la crisis que nosotros estamos atravesando. Entonces, a los cristianos y a las personas que amamos a Dios, también nos acontecen cosas malas, así como en este tiempo le pasó a Marta, a María y a Lázaro. ¿Ok? ¿Qué enseña Dios en tiempo de crisis? Dos puntos creo que alcanzaremos a tratar en el día de hoy. Lo primero, Dios enseña en tiempo de crisis paciencia. Paciencia es lo primero que vamos a tratar hoy. Paciencia, ¿cómo nos cuesta esta palabrita a nosotros? Porque nosotros quisiéramos que la solución fuera ya. Juan 11:6 dice de la siguiente manera. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira, lo que más necesitamos en el tiempo de crisis es paciencia. ¿Y por qué lo que más necesitamos en el tiempo de crisis o en el tiempo de dolor es paciencia, así no queramos? Porque si nosotros no somos pacientes en el tiempo de crisis, empezaremos a buscar soluciones que no son soluciones. Cuando nosotros no somos pacientes en el tiempo de crisis, encontraremos soluciones que no son soluciones eternas. Y aquí yo quiero hacer una diferencia, porque nosotros siempre hemos creído que los problemas hay que únicamente solucionarlos. ¿Y sabes cuál es la mentalidad de Dios? Los problemas hay que solucionarlos, pero eternamente. Me explico. La solución que nosotros muchas veces queremos para nuestro problema es una solución que sea ya
en el momento, sin importar las consecuencias y no pensando en un futuro, sino dejar de sentir dolor en el momento. Pero las soluciones que Dios plantea son soluciones que tienen que ver con la eternidad. Te doy un ejemplo, mira, hace poco veíamos la historia de la viuda del segundo libro de Reyes, capítulo 4. ¿Recuerdas que la solución que Dios le da a la viuda a través del profeta es vended el aceite y vivid de lo que quede? Ahí se ve una prolongación de la bendición. No era únicamente una solución para el momento, era una solución para todo el tiempo. ¿Te acordás que cuando Dios manda el diluvio, por ejemplo, con Noé, él dice, jamás volveré a maldecir la tierra a causa del hombre? O sea, jamás. Esto tiene prolongación en el tiempo. Muchas veces las soluciones que nosotros buscamos son soluciones muy momentáneas. Y cuando nosotros no tenemos la paciencia para dejar que Dios actúe en nuestra vida y a nuestro favor, empezaremos a encontrar soluciones que son para un momento. Y una solución que es para un momento al final no es una solución. Porque pasado unos días o pasado algún tiempo, vas a tener que buscar otra solución. ¿Qué es lo que te intenta decir la palabra del Señor? Nosotros como hijos de Dios tenemos que llenarnos de paciencia, aun cuando no queramos ser personas pacientes, porque si no, vamos a encontrar soluciones que no son soluciones, soluciones solo para un momento. Mira, soluciones para un momento vienen casi siempre prendidas de frases como la siguiente. Si se tiene que hacer, que se haga. Bueno, yo veo bastantes jóvenes aquí y algunos están solteros. No sé por qué se me vino eso a la cabeza. Nosotros siempre estamos pensando, si se tiene que hacer, hay que hacerlo, hermano. Ya untado el dedo, untado el brazo. Un clavo, saca otro clavo. Y nosotros siempre estamos pensando en unas soluciones que no tienen trascendencia en un futuro. Estamos pensando en soluciones que son momentáneas, no en soluciones a futuro. Mira, el Señor sencillamente se queda 2 días más. Es porque Él es el que decide en qué momento tiene que llegar a solucionar tus problemas. Mira, si algo demuestra esta historia de Marta, María y Lázaro, es que Dios no se mueve por nuestros afanes. No. Él se mueve porque tiene proyectos y propósitos en nuestra vida. O sea, nosotros podemos estar muy afanados y queremos que Dios solucione nuestra vida, pero ya, Señor, yo creo que no puedo más, creo que no aguanto más. Manda una solución ya, Señor, yo siento que no doy más. Y de pronto Dios decide quedarse 2 días más, esperando. Eso demuestra, mira, Dios no se mueve por tus afanes. Dios no se mueve porque tú quieras una solución ya. Dios se mueve porque Él tiene un proyecto y un plan que es perfecto. Mira, es muy sencilla explicar esta historia. Ustedes recuerdan que los judíos, siendo judíos creyentes en Dios, tenían algunas creencias. Yo he explicado algunas en algunas predicaciones. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús camina sobre el agua y que Pedro también lo hace, ustedes recuerdan que los judíos tenían la creencia que de noche salían monstruos marinos. Por eso cobra un poco más de relevancia la valentía que Pedro tuvo al salir de la barca. Porque de noche habían unos cuentos, pues, que de noche salían como unos monstruos marinos a devorarse a la gente. En esta historia en particular, los judíos antiguos creían que después de 4 días el alma supuestamente salía del cuerpo y que ya no se podía hacer nada más. Entonces uno entiende un poco el Señor Jesús por qué trabaja con la mente de los judíos y no llega al día 2, sino que llega al día 4, porque si llega al día 2, el milagro pierde un poco de fuerza por la creencia que ellos tenían. Que hasta el día 4 había como posibilidades de que Dios hiciera algo. Ya después del día 3 y medio o 4, el alma salía del cuerpo, creían ellos, entonces ya no se podía hacer nada. Palabras más, palabras menos, y en resumen, si el Señor Jesús llegaba cuando Marta y María lo mandaron a llamar, la resurrección de Lázaro no tiene el impacto y la fuerza que tuvo. Entonces, el Señor sabe en qué momento tiene que llegar a tu vida. El Señor no llega a tu vida únicamente porque tus afanes lo motiven. El afán de Marta y María era, Señor, ven rápido porque se nos va a morir. Y el Señor Jesús decide quedarse 2 días más. Porque Dios no se mueve por tu afán.
Dios no se mueve porque tú digas que no puedes más. De hecho, esa frase que nosotros tenemos como que siento que no puedo más, siento que no doy más, Primera de Corintios 10:13 es maravilloso el texto bíblico. El Señor no pone una prueba, tentación o problema que vos y yo no podamos soportar. Entonces ahí quedan desvirtuadas todas las frases esas de que yo siento que no puedo más. Pues yo no sé qué vas a tener que hacer. Vas a tener que buscar la solución porque el Señor hoy te dice, si sentís que no podés más, yo como Dios considero que podés aguantar un poco más. Tranquilo, tranquila, porque la solución que yo tengo es superior a la tuya. Esta es una historia que enseña varios principios y varias lecciones. Y la primera lección que enseña esta historia es paciencia. El Señor Jesús no llegó cuando Marta y María se lo pidieron. El Señor Jesús llegó cuando Dios le dijo que tenía que llegar. Porque aquí hay un plan que seguir, no una urgencia que suplir. Y yo sé, a todos nos gustaría que Dios llegara rápido. Mira, hago un paréntesis chiquitito y cuento una infidencia muy personal. Nosotros tuvimos una charla hace 2 días con nuestros pastores, el pastor Jack y la pastora Dolores. Yo estuve con ellos en la casa y yo le decía a ellos, pastores, yo quisiera que Dios arreglara los problemas ya. Y cuando uno se mete en oración, yo hace 3 días tuve un devocional, hermano, que pasé toda la noche de largo y me acosté como a las 5 de la mañana. Fue el día que les coloqué el Salmo 107. Ese día yo me quedé toda la noche orando, que les coloqué por el grupo de WhatsApp, a los que están pues en el grupo. Si no, usted me dice y lo metemos al grupo. Y ese día yo le decía al Señor, Señor, pero yo quisiera solucionar las cosas ya, porque hay cosas que yo quiero solucionar ya. Un lugar para nosotros como iglesia, deudas a nivel personal, problemas de algunos hermanos. O sea, yo quiero solucionar. Y Dios me decía, hombre, no es por tus afanes, es por mis planes y por mis propósitos. Y ahí uno como que se desarma, porque todas las estrategias que uno intente buscar para que Dios acelere los tiempos, Dios como que dice, no, porque te quiero enseñar paciencia. Yo sé que todos los que estamos viendo esta predicación, quisiéramos en este momento tener cosas resueltas, ya, pero las queremos resolver ya. Y algunas veces Dios dice, no, necesito enseñarte paciencia y necesito enseñarte que la solución que yo tengo es superior a la tuya. Yo creo que hoy Dios le está hablando a varias personas y a este que está predicando le está hablando más. Y le está diciendo, no te desesperes, no te desesperes. Tienes que ser paciente, tienes que esperar a mi intervención y a mi solución. Lo primero que Dios nos quiere enseñar a través de la historia de Marta, María y Lázaro es paciencia, la cual muchos no tenemos, y yo soy el primero. No tenemos mucha paciencia. Queremos arreglar cosas ya, y aquí toca armarnos de paciencia. O dígame si no hay que tener paciencia, por ejemplo, con la coyuntura que estamos viviendo, que nos dijeron que la pandemia era que 15 días, y mire ya dónde vamos. Ya salieron tapabocas con diseños navideños y todo, y con lucecitas. O sea, eso se nos fue el año en esta pandemia. Pensábamos que era un mes, vamos en 7 meses, y vamos. Hay que tener paciencia porque Dios tiene una solución mejor. Lo primero es paciencia. Y lo segundo que muestra el texto bíblico, aquí voy a ser muy honesto. Yo tengo 2 palabras. Una palabra es proceso y la otra palabra es enseñanza. Yo desde el martes vengo con la idea de la predicación y yo decía, bueno, pero ¿dejo proceso o enseñanza? Y yo creo que vamos a dejar las dos. La primera es paciencia y el segundo punto de predicación es proceso y enseñanza. Juan 11:21 y Juan 11:32. Vamos a leer los 2 textos. 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y de ñapa, te voy a dar otro texto que no sé cuál es el versículo exactamente, pero está en la historia. Los judíos decían, no podría este que sanó al ciego haber llegado antes para que su amigo Lázaro no muriera. O sea, en el ambiente había
un asunto como echarle como la culpa a Dios. Eh, y cuando yo veo proceso y enseñanza, ¿por qué veo proceso y enseñanza? Y yo voy a leer las tres partes del proceso y de la enseñanza para que usted y yo identifiquemos en qué punto del proceso estamos, porque siempre estamos en alguna parte de esos procesos. El proceso y la enseñanza tiene tres fases según la historia de Marta, María y los judíos que estaban alrededor, y a través de esa Dios nos quiere hablar. Mira, lo primero que tiene el proceso es pensar que Dios lo hará a nuestra manera. Nosotros siempre decimos, no, espérate, o sea, siempre, nuestra mente es así. Nosotros siempre decimos, Señor, necesito dinero. Y nosotros pensamos que el milagro es que un ángel baje de noche y se ponga al lado de tu almohada y el ángel te diga, Ameriquito, revisa tu cuenta, ya el Señor puso la plata que necesitas, aleluya, y el ángel desapareció. Esa es la manera que nosotros creemos. Dios puede darte una posibilidad de trabajo. Dios puede darte salud para que puedas trabajar. Dios puede usar a la persona que menos estás imaginando para poderte bendecir. O sea, nosotros tenemos un grave problema y es creer que Dios lo va a hacer a nuestra manera. Siempre que la gente entra en crisis y tiene un problema, nosotros pensamos que Dios lo va a hacer a nuestra manera. En la primera etapa del proceso de la enseñanza. Ahí está el versículo 21 y 32. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto, porque nosotros pensamos que si él hubiese llegado 2 días antes, Lázaro no hubiese muerto. La segunda etapa o parte del proceso es oponernos con nuestro razonamiento lógico. Oponernos con nuestro razonamiento lógico. Mira, si algo tiene Dios, es que no es lógico. No es lógico. Mira, historias que ustedes conocen. Hombre, ¿cómo mandas a la sanidad y limpieza de una persona al estanque de Siloé, que es de los menos puros de la región? ¿Cómo para abrirle los ojos a un ciego escupes en la tierra, haces lodo y le pones lodo en los ojos? ¿Cómo para quitarle la lepra a Naamán, teniendo Habana y Farfar en Damasco, ríos más cristalinos y puros de toda la historia del universo, lo mandas a bañarse en el Jordán, donde se lavaba la ropa y donde las bestias babiaban ese agua, porque ahí bebían las bestias? Dios no es lógico. Si nosotros estamos pensando de acuerdo a nuestro razonamiento, Dios no es lógico. Siempre la segunda parte del proceso es oponernos con nuestro razonamiento lógico. Juan 11:39 dice, el Señor Jesús dijo, quitad la piedra. Y esta Marta, ay Dios mío, Martuchis. A esta no le dijeron afanada y turbada de gratis. Esta en serio se lo ganó. Perdón, pero se lo ganó. Mira, oponernos con nuestro razonamiento lógico. Marta es la primera que le dice al Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Listo. Después el Señor Jesús llega a intervenir. Y cuando el Señor Jesús llega a intervenir y le dice, quite la piedra, la primera que le había peleado porque Dios no había llegado antes, es la primera que le dice, no, no quite la piedra, porque ya hiede. Entonces, hermano, literalmente, hay gente que ni raja ni presta el hacha. ¿En serio? Pensemos en lo siguiente. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. O sea, nosotros tenemos un problema, hermanos. Nosotros siempre le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida.
Y cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida a su manera, le decimos que no. Entonces, vení, definámonos. O sea, ¿queremos la ayuda de Dios o no queremos la ayuda de Dios? El problema tuyo y el problema mío es que nosotros creemos que Dios va a llegar a ayudarnos a nuestra manera. El problema es que nosotros creemos que Dios nos va a ayudar de nuestra forma, a nuestro estilo, a nuestras condiciones. Y eso es mentira. Dios no te ayuda de acuerdo a tu fuerza, de acuerdo a tu convicción, de acuerdo a tu pensamiento. Dios te ayuda de acuerdo a su plan. Dios te ayuda de acuerdo a su propósito. Entonces, mira, es sencillo. La que más le peleó al Señor Jesús porque no había llegado antes fue Marta. Y cuando el Señor Jesús le dice, listo, voy a ayudarles, vamos donde está el muerto, quiten la piedra. No, 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 tampoco lo dejo quitar la piedra. O sea, hay gente que le pide ayuda a Dios y cuando Dios empieza a ayudarnos, no les gusta. Hermanos, mire, siendo muy respetuosos con el texto bíblico, porque no estamos hablando de un libro, estamos hablando de la mente escrita de Dios, que es la Biblia, nosotros tenemos que, casi digo una cosa que no conviene, venir, pienso mejor y no me acaloro. Nosotros tenemos que ser obedientes a las maneras que Dios tiene para podernos ayudar y ser lógicos. Si nosotros le estamos pidiendo a Dios ayuda, Dios de pronto llega y nos ayuda de la forma que Él cree conveniente, no a la que nosotros creamos. Y eso funciona para matrimonios, noviazgos, problemas sentimentales, trabajos en una empresa. Eso funciona para todo. Dios, ayúdame. Dios muchas veces te cambia de ciudad para ayudarte. Y nosotros lloramos porque no queremos perder esa ciudad en la que estábamos. Pero algunas veces el Dios, ayúdame, es Dios diciendo, necesito moverte de ciudad. Y esa es la ayuda que Dios te presta. Algunas veces, mira, yo no sé, tengo los jóvenes metidos, yo no sé. Hoy en la tarde predico a una iglesia en Yopal y no es de jóvenes, pero tengo los jóvenes acá. Entonces, démosle a los jóvenes un ratico aquí, 2 o 3 minuticos, que eso es válido también. Muchas veces los jóvenes no sabemos qué hacer, con qué carrera escoger. Muchas veces no sabemos en la parte sentimental qué hacer. Y todo lo que nosotros le pidamos a Dios en oración, Dios lo hace. Eso dice el Evangelio de Juan. Sino que muchas veces las maneras que Dios tiene no son las que te sirven. Entonces, por ejemplo, tenés una relación y esa relación está un poco dura y le decís, ay Dios, mete tu mano en la relación. Y Dios te acaba esa vaina. Ay, perdón, eso no es para reírse, pero mira, Dios, estoy peleando con mi novio y Dios mete su mano y ¡pam! Mete el machetazo, papi, y te acaba con esa relación. Entonces, en tu mente vos decías, no, Dios va a convertirla, Dios la va a santificar, que sea la Sor Teresa de Calcuta moderna, pues que sea santa. No, y Dios lo que hace es acabarte con esa relación. La manera que Dios tenía para ayudarte es acabarte ese noviazgo. La manera que vos pensabas era que Dios lo volviera o la volviera un ángel de Jehová. No, las maneras que Dios tiene para podernos ayudar son bien diferentes. En esta historia en particular, Dios se demoró 4 días a través del Señor Jesús en poder llegar, porque es Dios quien decide. Entonces, la segunda etapa de este proceso es oponernos por nuestros razonamientos lógicos. Marta le pelea al Señor porque no llegó antes. Y cuando llegó a ayudar, le dijo, no, porque de ya. No hay que ser lógico. O sea, Marta está pensando lógicamente. Marta dice, ok, si el cuerpo se está descomponiendo, pues claro, ¿cómo vamos a abrir la tumba? Esto va a oler terrible. Pero los métodos de Dios no son de acuerdo a la lógica humana. Los métodos de Dios son los métodos de Dios. Isaías 55, ¿no? Sus pensamientos y sus caminos son diferentes y superiores a los de nosotros. Y la tercera parte de esta etapa, hablando de proceso y enseñanza, es reconocer que Él siempre tuvo la razón. Mira, Dios nunca ha fallado, Dios nunca se ha equivocado y con nosotros no se va a estrenar. O sea, Dios no falla, Dios no se equivoca. Usted y yo no entendemos lo que Dios está haciendo,
pero Dios sí sabe por qué lo está haciendo. Dios no falla, Dios no se equivoca. Mira, reconocer que Él siempre tuvo la razón. Yo voy a leer Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Piensen todos en lo que les voy a decir. Háganme este favor. Imaginémonos los rostros de Marta y de María cuando Lázaro sale de la tumba. Imaginémonos los rostros de Marta y María. De pronto Marta y María se dijeron: ¡ay, María, qué oso con el Señor! Yo creo que Marta dijo: ¡ay, Dios mío, qué pena! Y yo peleándole que por qué no llegó antes. ¡Qué vergüenza con Jesus! Yo creo que entre ellas dos se hablaron y dijeron: María, no sabemos nada de la vida. Esta historia demuestra que Dios tiene el tiempo perfecto para poder intervenir. Esta historia demuestra que Dios sabe el momento preciso en el que tiene que llegar. Esta historia demuestra que Dios sabe por qué te permite pasar los tiempos de crisis y dificultad que estás pasando. Algo te quiere enseñar el Señor en medio del tiempo que estás pasando. Sino que como tenés los ojos únicamente enfocados en tu problema, no ves más allá de lo que Dios te permite hacer. Una crisis enseña, una crisis instruye, una crisis adoctrina, una crisis te muestra verdaderamente quién es tu amigo o no. Una crisis te libera, una crisis te abre los ojos. Pero nosotros, como estamos pensando únicamente en nuestros problemas, no extractamos de la crisis lo que Dios verdaderamente nos quiere enseñar. Yo me imagino el rostro de Marta y María. Y cuando Lázaro sale, yo creo que estas viejas se querían morir. ¡Ay, qué pena en nosotros ir respetando al Señor! Diciéndole que mire, que Él es un lento, que se demoró, que por qué no llegó antes. Y al final Lázaro sale. ¿Sabes qué? No hay que desesperarse, porque siempre Dios permite algo en tu vida. Y siempre que Dios permite algo en tu vida, es porque tiene algo mejor. Termino con esta idea. Piensa solo en una historia y si la encuentras, me la dices. Piensa en una historia y si encuentras una, yo soy un muy mal lector de la Biblia. Piensa en una sola historia donde la crisis en Dios haya superado la solución. O sea, donde el problema haya sido más grande que la solución que Dios le da. Y si vos te colocas a repasar las historias bíblicas, David y Goliat, cuando abre el Mar Rojo, cuando abre el Jordán, la batalla contra Moab y Amón y los del monte de Seir, Elías contra los profetas de Baal y de Acera. O sea, piensa en algo donde ustedes me puedan decir en esta mañana, no, pastor, mira, es que en este tiempo el problema superó a la solución de Dios. Y vas a encontrar como resultado que no hay ni una sola historia donde el problema haya sido mayor que la solución. Habiendo dicho esto, nuestra lógica como hijos de Dios tiene que cambiar a partir de la fecha. Porque siempre que un problema fue de este tamaño, Dios dio una solución de este tamaño. Hay un problema. A ver, ejemplos rápidos. Problema. La gente no tiene que comer. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Y cuántos peces tenéis? No, tenemos 5 panes y 2 peces. Una solución a un problema. 5 panes, 2 peces. Dios dio una solución así, grandota. Si nosotros pensamos con la lógica del reino, no con la lógica del ser humano,
Si tu problema es así, Dios va a darte una solución así. Porque Dios nunca, cuando pone un problema, da una solución igual al tamaño del problema. Dios siempre da una solución más grande. Entonces un día David iba a pelear con Goliat y fácilmente usted y yo podríamos pensar que en la batalla de David y de Goliat el premio era que la nación de Israel se liberara de 40 años que tenían subyugados por los filisteos. Y la solución no fue liberar a la nación de Israel de Goliat, porque Goliat era así. Y si David mata a Goliat y Dios da únicamente la muerte de David contra Goliat, es así, chiquitita. Pero entonces Dios dijo, no, como había un problema, así voy a dar una solución más grande. Entonces David, y le pasó lo mismo a José en Egipto, voy a intercalar las historias para no demorarme mucho. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Únicamente que David mate a Goliat o únicamente que José quite el hambre a través de sus sueños en Egipto? No, la solución es así. Vamos a darles el problema es así, perdón, vamos a darle una solución un poco más grande. Y la solución fue, David, tu familia no paga impuestos. David, te casas con la hija del rey. José, vive en la mejor tierra de Egipto. José, tu papá y tus familiares van a vivir contigo en la mejor región, la que tiene aguas de riego por 3 de los 4 puntos cardinales. Y de eso te puedo hablar. Nunca Dios dio una solución igual al problema. Dios siempre dio una solución mayor a tu problema. Enseñanza de cierre. Si tu problema es grande, honra, alaba y bendice al Señor, porque la solución que viene va a ser más grande que el problema que tienes. Si nosotros estamos pensando en este momento que no sabemos qué hacer, que es muy difícil la situación que estamos atravesando, que las finanzas se fueron, que llegó la enfermedad, que llegó la dolencia, que hay una crisis sentimental. Si el problema es así, Dios te va a dar una solución absolutamente más grande. Dios hoy quería enseñarnos acerca de paciencia y Dios quería enseñarnos acerca de proceso y enseñanza. Que nunca se nos vayan estas palabras de nuestra mente y sobre todo de nuestros corazones. Porque si algo quiere enseñarte el Señor es paciencia. Dios no se mueve por tus afanes. Dios se mueve por propósitos. O sea, Dios va a llegar en el momento que tenga que llegar, no cuando únicamente nosotros le invoquemos y le llamemos. Y en la segunda, cuidado con este ciclo, porque nosotros siempre vamos a tener problemas. O pensamos que Dios lo va a hacer a nuestra manera, o pensamos que Dios lo va a hacer a nuestra manera, se lo impedimos por razonamientos lógicos y al final terminamos diciéndole, ay, perdón, Señor. Al final, tú conoces mejor que yo, tú sabes más que yo y tú siempre tienes una solución. Amados, que el Señor les bendiga. Paciencia, enseñanza y proceso. Dios quería enseñarnos eso en el tiempo de hoy. Déjame orar por cortos minutos antes de pasar a nuestra enseñanza con los niños, ¿ok? Papá, yo te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús por la vida de todas mis hermanas y de todos mis hermanos. Yo pongo el tiempo de crisis y de dificultad en tus manos. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, lo que nosotros somos. Quedan poco más de 30 días para que este año culmine. Y yo estoy absolutamente seguro que tú te puedes mover. Yo estoy absolutamente seguro que tú puedes hacer milagros. Yo estoy absolutamente convencido que lo que no hemos visto en 11 meses en el año, podemos verlo, Padre Celestial, en este último mes que queda. Lo que la iglesia necesita hacer es tener confianza en ti, entender que tú eres Dios, entender que tú no mientes, entender que las promesas son en ti sí y en ti amén. Entender que hay que sacar de nuestra mente que el año ya se acabó, que el tiempo ya se nos fue. Porque si tú creaste el mundo en 6 días y aún tuviste uno para descansar en su cuenta de 7, ¿cuánto más podrás hacer en un poco más de 30 días que nos quedan? Que nuestra confianza en ti siga siendo la misma.
y que hoy nosotros entendamos a través de esta historia que así como tú le diste una solución a Marta y a María, puede ser solución también para nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oro y bendigo este tiempo, oro por mis hermanos y yo confieso, porque he creído en tu palabra, que los problemas que mis hermanos tienen encontrarán solución en ti, en tu tiempo y en tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén, Señor.